La idea es muy sencilla. En la era atómica, la seguridad solo puede lograrse junto con el llamado adversario, porque la alternativa solo puede ser o sobrevivimos todos o perecemos todos juntos. En este sentido, la otra parte es en realidad un seguridad. Este pensamiento debe volver a sentarse en las mentes. Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies und heute rede ich zum zweiten Mal mit Hola a todos, Pascal aquí de Neutrality Studies. Y hoy hablo por segunda vez con el Dr. Leo Ensel, un investigador de conflictos alemán especializado en el espacio postsoviético y Europa del Este. El Dr. Ensel ha publicado recientemente un manifiesto o un documento para estimular el pensamiento sobre Europa y el problema inefable de que todo el continente todavía se dirige a toda velocidad hacia más guerra. Lo ha titulado Poder de Paz Europa, la alternativa al peligrosísimo militarismo de la Unión Europea. Se publicó en Global Bridge y en varias otras plataformas, entre ellas Nachdenkseiten. Hoy queremos hablar sobre su propuesta, la visión y también la viabilidad. Dr. Ensel, bienvenido. Dr. Ensel, herzlich willkommen. Hola, gracias por la invitación. Leo, has hecho aquí una contrapropuesta a lo que actualmente está llevando a cabo la Unión Europea en términos de política. Lo llamas Poder de Paz Europa. ¿Podrías explicarnos por qué este documento se vuelve necesario ahora y qué propones en él? Yo describiría todo esto como un documento conceptual. En realidad, debería estimular una discusión. Y debo adelantar algo. No soy un especialista en Europa, pero no es necesario ser ingeniero ni entender exactamente cómo funciona un tren de alta velocidad para poder juzgar si va en la dirección correcta o incorrecta. Y Europa en este momento avanza a toda velocidad hacia una confrontación con Rusia, de la cual uno ni siquiera quiere imaginar dónde podría terminar. La Unión Europea, el Parlamento Europeo, aprobó el 28 de noviembre una resolución sobre Rusia que se lee como una declaración de guerra. Europa fue fundada originalmente como un proyecto de paz, como una lección de la Segunda Guerra Mundial. Y eso ha funcionado maravillosamente entre los estados europeos. Pero Europa se está desarrollando actualmente hacia el exterior como una potencia bélica, como una organización beligerante que ha olvidado por completo la palabra diplomacia. Y mi objetivo es construir un espacio de pensamiento alternativo, un espacio de discusión en la dirección completamente opuesta, es decir, volver a abrir en dirección a las raíces de la Unión Europea. Por eso, porque Europa fue fundada como una potencia de paz, he llamado a este documento conceptual Potencia de Paz Europa. Y también se entiende como una precisión de un término que curiosamente en este momento se menciona internacionalmente y a través de los partidos. Se habla repetidamente de la llamada autoafirmación de Europa, ahora en relación con Trump y también con otros desarrollos. Este término nunca se operacionaliza exactamente. Se mantiene deliberadamente vago. ¿Qué significa eso, la autoafirmación de Europa? Queremos convertirnos en una potencia nuclear, tal vez bajo el paraguas protector de Francia y Gran Bretaña, posiblemente también con nuevos estados nucleares, tal vez al final también Alemania. ¿Es eso lo que supuestamente se espera que Europa haga para autoafirmarse? ¿O queremos mirar por nuestros intereses europeos? ¿Cuáles son nuestros intereses europeos? En realidad, solo puede ser que vivamos juntos en un continente pacífico con nuestros vecinos. Esto no se refiere solo a Rusia, sino que alrededor de Europa no prevalecen precisamente condiciones pacíficas. Y este documento pretende volver a las raíces y sobre todo fomentar una discusión. ¿Cómo puede ser una Europa pacífica, una Europa que se preocupe por la paz dentro del gran continente europeo? Y con esto no se refiere únicamente a la Unión Europea. Europa es mucho más grande.
A veces las personas en la Unión Europea lo olvidan. Europa se extiende geográficamente hasta los Urales. Esta discusión sobre una Europa orientada hacia la paz es urgentemente necesaria, y mi documento pretende ser un primer paso en esta dirección para ayudar a abrir esta discusión. ¿Cómo puede Europa, la Unión Europea, convertirse en una potencia de paz si se apartara del curso actual? ¿Cuál sería el curso correcto? Propongo algo. Si es correcto en todos los puntos, eso debe decidirlo una discusión. Curiosamente, en esta resolución sobre Rusia del 28 de noviembre, que tiene 13 páginas y donde hay una letanía de acusaciones ordenadas alfabéticamente hasta la letra U, así que uno casi tiene la sensación de que se quería nombrar todos los argumentos de la A a la Z que se han recopilado. En todo este documento de 13 páginas falta completamente la palabra diplomacia. Es un rechazo a la diplomacia. Parece que se ha olvidado completamente la palabra diplomacia. Es decir, el primer paso debería ser, en mi opinión, que en esta situación tan tensa, una chispa puede ser suficiente para hacer explotar todo este polvorín. La palabra diplomacia. Diplomacia como acción política, como la acción política por excelencia, para resolver conflictos, o mejor aún, para prevenir conflictos desde el principio que se redescubra. Ese sería el punto número 1. El segundo punto, diría yo, es que Europa abogue por un mundo desmilitarizado. Ahora bien, Europa en sí misma no es una potencia nuclear, si dejamos de lado que Francia, de hecho, lo es, pero como Unión Europea no lo es. Y los grandes acuerdos de control de armamentos y desarme se alcanzaron, sobre todo en la Primera Guerra Fría, entre las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia. Europa debería abogar ante ambas potencias nucleares para que se instale de nuevo un sistema de seguridad colectiva entre ellas y que se reanuden las negociaciones sobre la limitación de armamentos. Todo esto ha sido cancelado en los últimos 25 años, casi siempre por iniciativa de los Estados Unidos, con muy pocas excepciones. Comenzó con el Tratado ABM, que los Estados Unidos rescindieron a finales de 2001 tras el 11 de septiembre. Luego continuó. Donald Trump canceló hace 5 años y medio, el Tratado INF sobre misiles de alcance medio con un rango entre 500 y 1500 kilómetros. Ese fue el tratado de desarme más importante y grande de la historia mundial. Negociado en 1987 por Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Fue la primera y única vez, por así decirlo, que se desmanteló por completo una categoría entera de armas, y además la más peligrosa, y se introdujo un régimen de control sensacional, como se le llama. Es decir, este tratado nos había protegido durante 30 años en Europa de los peligros de una guerra nuclear. Ha sido cancelado. En realidad, solo queda un único tratado entre las dos superpotencias. Es el Tratado sobre Armas Estratégicas, el Tratado New START, y expira a principios de 2026. Así que Europa debería abogar porque las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, finalmente vuelvan a comenzar las negociaciones de control de armamentos. Básicamente, debemos retroceder toda la evolución de los últimos 25 años, donde todos los tratados fueron cancelados, hacia un nuevo sistema de seguridad internacional basado en la seguridad compartida. Este es un concepto antiguo que proviene de Olof Palme, de Mikhail Gorbachev en Alemania, de Egon Bahr y de Willy Brandt. La idea es muy sencilla. En la era atómica, la seguridad solo puede lograrse conjuntamente con el llamado adversario, porque la alternativa solo puede ser o sobrevivimos todos o perecemos todos juntos. En este sentido, la otra parte es en realidad un socio de seguridad. Este pensamiento debe volver a asentarse en las mentes. Y para ello, la Unión Europea no puede negociarlo directamente, pero podría crear muchas iniciativas diplomáticas en ambas direcciones, para que ambas superpotencias, y más tarde también las otras potencias nucleares,
vuelvan a empezar a negociar sobre esto y a lograr resultados. Die Europäische Union als Friedensprojekt und auch als Projekt der Versöhnung. La Unión Europea, como proyecto de paz y también como proyecto de reconciliación del continente, estaría realmente destinada a hacer eso. Y los europeos lo han hecho antes. Así que quiero recordar a todos los espectadores. Helsinki 1975. El proceso de la CSE, una gran historia de éxito, de reconciliación, desarme y diplomacia. En 1990, el Acta Final de París. Allí incluso se describe que la seguridad solo puede lograrse junto con los rusos y que ahora estamos entrando en una era de paz. Mit den Russen und dass wir jetzt in ein Zeitalter des Friedens übergehen. Das waren Initiativen, die waren. Esas fueron iniciativas que fueron impulsadas de manera muy decidida por estados europeos y llevadas a la meta por Europa. Todo eso lo hemos perdido. No solo perdido, lo hemos tirado, realmente con las manos llenas. Y no lo entiendo. Y sé que en tu documento se trata de una perspectiva de futuro. Pero, ¿puedes darnos brevemente tu explicación de por qué en los últimos 30 años hemos dejado atrás todo eso, en lo que realmente deberíamos habernos enfocado? Y luego, en el documento sugieres que volvamos a eso. Ein Papier vorschlägt, dass wir wieder dahin zurückkommen. Sí, es un desarrollo que puede hacer que dependiendo del estado de ánimo en el que uno se encuentre, uno se eche a llorar o tenga un ataque de ira. Estábamos de hecho muy avanzados. Y eso fue sobre todo al reflexionar el resultado de la sensacional nueva política de Mikhail Gorbachev. Él también acuñó una hermosa fórmula que ahora podría ayudarnos de nuevo. Es decir, la fórmula de la Casa Común Europea. Se refería conscientemente a que Europa, como un continente entero, no solo, en ese entonces la Unión Europea no existía en esta forma, todavía era la CE, pero que, por así decirlo, Rusia es parte de esta Casa Común Europea. Y lo acabas de decir, esta hermosa fórmula. La seguridad es indivisible, y la seguridad de un país nunca puede lograrse a expensas de la seguridad de otro país. Esa fue precisamente la renuncia mental al juego de suma cero de la Guerra Fría. Juego de suma cero, para explicar brevemente este término, significa simplemente, mi ganancia es tu pérdida. En conjunto, si se quiere, eso da cero. Se abandonó en favor de un pensamiento, para decirlo de manera más moderna, de una situación de ganar-ganar. Sí, y la pregunta es, ¿por qué fracasó? Yo diría que todo este concepto fue primero descuidado y luego, paso a paso, llevado deliberadamente a la ruina, principalmente por parte de Occidente. Hoy nos enfrentamos a un montón de escombros y decimos, todos los tratados de control de armamentos y desarme de la época del, lo llamo ahora, Primer Guerra Fría. Ya llevamos años en una Segunda Guerra Fría, no. Ahora en una guerra caliente en Europa, en territorio ucraniano. Todo eso fue cancelado por parte de los Estados Unidos. Eso se podría detallar. Nosotros los europeos más o menos lo hemos permitido. Y para mí, la afirmación propia de Europa significaría enfocarse en cuáles son nuestros intereses europeos. Solo puede ser que podamos vivir en paz en este continente y en una paz sostenible, para usar una palabra moderna. No basta con que tarde o temprano se terminen las hostilidades en Ucrania. Rezo para que eso ocurra lo más pronto posible. Pero incluso entonces no tendremos automáticamente condiciones pacíficas en Europa. Es muy probable que resulte en que Ucrania, se podría decir, sea la Alemania dividida, o la Corea dividida, en la nueva Guerra Fría 2.0. Es decir, se trasladará a un muro de Berlín, por así decirlo, 1500 kilómetros hacia el este, desde Mayaran sur. La única es dónde. Eso depende de las líneas territoriales rusas, en caso de que Trump congele al menos este conflicto. Pero de lo contrario, habrá allí una línea de demarcación que estará fuertemente vigilada por ambos lados. Ya se está discutiendo en este momento el envío de tropas de estados de la OTAN, no tropas de la OTAN, sino tropas de estados de la OTAN,
Si los rusos aceptarán esta diferenciación sutil y se comportarán en consecuencia, eso es otra cuestión. Pero es completamente posible que en el futuro soldados alemanes se enfrenten cara a cara con soldados rusos. A menos que logremos un cambio fundamental towards en Europa. Grau se aplicará tanto a la Unión Europea como a Rusia. Für die Europäische Union genauso wie für Russland. Aber dafür muss man überhaupt erstmal wieder einen neuen Denkraum. Pero para eso primero hay que abrir de nuevo un espacio de pensamiento. Y la buena noticia es que no hay que reinventar la rueda. Ya tuvimos todo esto. En realidad solo deberíamos volver allí. Pero eso significa, por supuesto, que debemos empezar a apostar de nuevo por la diplomacia y reconstruir la confianza entre ambas partes a paso de tortuga. La confianza es el capital por excelencia cuando se trata de diplomacia. Y la confianza, como todos sabemos, es muy difícil de construir y se destruye muy rápidamente. Y lamentablemente, estamos en un punto donde la confianza es nula. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass die Europäer No sé cómo te sientes, pero tengo la sensación de que los europeos, por alguna razón, no entienden que hay que hacer la paz con los demás. De alguna manera, existe la idea de que se puede imponer la paz contra Rusia, contra Irán y contra China. Así que ahora tenemos nuestra definición, y aquí está, y es justa y correcta, y es lo único que se puede aceptar. Y para llegar a esta paz, hay que usar bombas. Esa es la idea tonta predominante en este momento. Me gustaría que la gente también examinara tu concepto detenidamente, porque debería estar claro que solo se puede hacer la paz con otros, pero parece que no es así. Y luego se nos acusa a personas como tú y yo de ser soñadores, aunque lo tuvimos hace 30 años. Entonces soñamos y lo desperdiciamos. und wir haben es verspielt. Ja. Also wenn wir beide Traumtänzer sind, dann sind die Menschen im europäischen Entonces, si ambos somos soñadores, entonces las personas en el Parlamento Europeo son los diputados pesadilla. No quiero experimentar esa pesadilla. Me gustaría corregir un poco en un punto. Sé que lo dijiste con otra intención, pero dijiste que los europeos apuestan por la victoria pacífica. Yo diría más bien que los políticos de la Unión Europea. Hay una gran división entre la opinión pública, es decir, lo que piensa la población en los distintos países, y la opinión pública en forma de medios o en forma de declaraciones de los políticos oficiales. der Verlautbarung der offiziellen Politiker. Die Bevölkerung, also hier in Deutschland ist es ja auch so, die Mehrheit La población, aquí en Alemania, también es así. La mayoría lleva años abogando por negociaciones. Los medios lo ven de otra manera, generan viento en la dirección opuesta. En Italia o también en España, la gente se interesa mucho menos por toda esta guerra, y también quieren ser arrastrados mucho menos en ella. Y también hay otros, la Unión Europea no es, de hecho no todos están de acuerdo. Hay disidentes, véase Hungría, véase Eslovaquia. Se puede pensar lo que se quiera de los gobernantes allí o de los primeros ministros, pero al menos en este punto se intenta abrir un espacio de pensamiento diferente. Y cualquiera que en este momento se desvíe de la línea oficial es inmediatamente declarado paria. Eso no puede ser. wird sofort zum Paria erklärt. Das geht nicht. Da müssen wir weg davon. De eso tenemos que alejarnos. Leo, cuéntanos brevemente para terminar algo. ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué es lo más importante que se debe tener en cuenta? ¿O hacia dónde quiere ir tu concepto para su implementación? Sollte oder wo dein Konzept hin möchte zur Umsetzung. Also das Allerwichtigste ist, dass wir wieder zurückkommen zu einer Entonces lo más importante es que volvamos a una política o a un orden de seguridad que se base en el principio de la seguridad compartida. Ese es, por así decirlo, el marco superior del que se deriva todo, al menos en lo que respecta al aspecto militar político. Básicamente debemos renegociar y reconstruir todos los tratados que en los últimos 20-25 años han expirado o han sido cancelados deliberadamente bajo las condiciones geopolíticas actuales. Ese sería el primer paso. En esencia debemos retroceder en todo.
El segundo punto, y esto se aplica a todo el régimen de sanciones, que es suicida. Das gilt zum Beispiel auch für das ganze Sanktionsregime, das ja selbstmörderisch ist. Also Deutschland leidet ja am allermeisten unter dem. Alemania sufre más que nadie por las sanciones con las que intentamos, de manera megalómana, doblegar a Rusia. No, para arruinar a Rusia, como dijo nuestra ministra de Asuntos Exteriores poco después del inicio de la guerra. Die Situation ist ja genau entgegengesetzt. La situación es exactamente la opuesta. Rusia no sufre por las sanciones. Rusia tampoco está aislada. Solo hay que ver que la última conferencia de los BRICS tuvo lugar en Rusia, en Kazán. Pero nuestra economía se está yendo al traste. Es eso sí que ricas régimen de sanciones debe reducirse paso a paso en nuestro propio interés. Y lo muy importante, también necesitamos un poder blando europeo. Wir brauchen auch eine europäische Softpower. Das Vertrauen muss rekonstruiert werden. Und das La confianza debe ser reconstruida, y eso significa, por ejemplo, también entre las llamadas personas normales. El diálogo de San Petersburgo fue un proyecto grandioso para realmente unir a las personas entre Rusia y Alemania. Todos estos proyectos deberían ser reconstruidos sobre los escombros donde nos encontramos en este momento. La confianza también debe crecer entre personas completamente normales. Y aquí me gustaría introducir un aspecto personal. Si se quiere, soy Jike or in es una conversión. Freundschaft, das heißt der Aussöhnung. Europa bedeutete für mich immer, dass ich Europa siempre significó para mí que no tengo que pudrirme como soldado en una trinchera, que no tengo que disparar a soldados franceses y que tampoco seré disparado por soldados franceses. El trasfondo fue el siguiente. Mis padres se involucraron mucho en los hermanamientos de ciudades franco-alemanas a principios de los años 70. Murieron muy temprano, y la familia de mis padres en las afueras de París se convirtió en mis segundos padres. Así que realmente tengo, por así decirlo, dos pares de padres, uno alemán y otro francés. wenn man so will, zwei Elternpaare, ein deutsches und ein französisches. Und Europa war einfach die Freude, dass ich nicht... Y Europa era simplemente la alegría de que no tenía que ir a la guerra, sino que podía ir a París y que mi madre francesa me sirviera una hermosa comida francesa con un buen vino. Eso es lo que desearía para toda Europa, y no solo en el espacio interior europeo o en el espacio interior de la UE. Ahí el concepto ha funcionado maravillosamente, sino también hacia el exterior. Mi gran deseo, mi deseo infantil contra toda lógica militarista del presente, es una gran mesa redonda, y ahí se sientan todos los estados de Europa y los estados del espacio postsoviético, y comen algo bueno y beben una buena copa de vino. Eso es lo que desearía. Quizás lo viva yo también. Ese es un sueño que vale la pena vivir y bailar por él. Querido Leo Ensel, te felicito y por supuesto, enlazaré el texto en el video y recomiendo a todos que lo tomen en serio. Leo Ensel, muchas gracias por tu tiempo hoy. Leo Ensel, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Gracias por la invitación.